Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos vamos a ir a continuar con esta carta del apóstol Pablo a los Efesios y vamos a desarrollar el tema Los Padres Cristianos, parte 1. Los Padres Cristianos, parte 1. Quiero que entonces que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a ir a Efesios capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. ¿Lo tenemos? Vamos entonces a leer la palabra de Dios. Dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tomemos un tiempo para poder orar. Dios, Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, la cual es viva y es eficaz. Gracias, Señor, porque tú tienes una palabra para nuestra vida. Te pedimos, Señor, que podamos, Señor, comprender y aplicar esta palabra, entendiendo nuestra responsabilidad como padres, entendiendo nuestros deberes como hijos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. ¿Podemos sentarnos? Así que vamos a continuar con este hermoso pasaje, un hermoso pasaje que nos habla del sometimiento. Y este pasaje, pues ahora nos describe la gran responsabilidad que tenemos como padres. Qué gran responsabilidad tenemos como padres, ¿no? Nosotros nos vamos a concentrar específicamente en el versículo 4, ya que el domingo anterior abordamos los 3 primeros versículos. Pero recordemos que esta sección, el apóstol Pablo está hablando sobre el sometimiento. ¿Qué tan importante es? Lo primero que hizo referencia el apóstol Pablo fue hablar de las esposas. Lo segundo, de la responsabilidad que tenemos como esposos. Y después, ahora, los hijos y también los padres. Es decir, está hablando de la familia. Está hablando de la familia. Para tener una familia con principios, hay que ir a la palabra de Dios. Para tener una familia basada ¿en qué? En la responsabilidad que debemos tener como padres, en los deberes que deben tener los hijos. ¿Qué tenemos? La Biblia. ¿Qué busca hoy el ser humano? La psicología moderna. Eso es lo que busca el ser humano para poder equilibrar la familia, mantener una familia acorde con los parámetros del mundo. Nos hemos olvidado de la Biblia y en la Biblia está precisamente cómo llevar una familia en bendición, con principios y con valores. Qué importante ello. Así que nos vamos a concentrar en ese versículo 4, pero antes de concentrarnos, quiero entregarles unas pequeñas estadísticas, como lo hemos hecho los domingos anteriores.
Cada domingo estoy trayendo unas estadísticas diferentes con respecto a la familia, Y antes de ir a esas estadísticas, quiero señalar lo que ocurría, por ejemplo, allí cuando está escribiendo el apóstol Pablo. ¿Cómo era la familia en los tiempos del apóstol Pablo? ¿Cómo era la familia o cómo era el rol de los padres en los tiempos del apóstol Pablo? Es decir, en el Imperio Romano. Mira estas características. Los padres tenían una autoridad prácticamente total sobre sus hijos por medio de la ley romana, que hace referencia a la patria potestad. No sé si tú has escuchado este término, ¿no? Patria potestad. Eso viene de las leyes romanas. Vea. Esa patria potestad estaba basada en la posibilidad que tenía aún el padre de vender a su propio hijo. Y venderlos obviamente para desarrollar la esclavitud. O sea, el padre tenía esa potestad de hacerlo. Lo podía hacer. ¿Qué más podía hacer el padre? Podía hacer trabajar a sus hijos en sus campos con prácticamente mínimo descanso. Castigar al hijo como le pareciera. E inclusive quitarle la vida a su hijo. A su propio hijo. Ese era el derecho que tenía el padre, ¿no? Según esa ley romana de la patria potestad. Impresionante, ¿no? Por eso mira lo que escribe el apóstol Pablo. Cambia completamente la orden allí que se le da a las personas realmente creyentes. Por eso el impacto de lo que está escribiendo el apóstol Pablo mirando lo que ocurría en ese tiempo. ¿Qué ocurría en ese tiempo? Los padres podían vender a sus hijos para que fueran esclavos, hacerlos trabajar la cantidad de tiempo que le pareciera. Aún más, castigarlos de diferentes formas y no recibir ninguna reprensión por parte del Estado. E inclusive quitarle la vida a su propio hijo. Por eso mira cómo cobra de relevancia las palabras del apóstol Pablo. Ahora miremos cómo está la familia en pleno siglo XXI, ¿no? ¿Cómo está la familia en pleno siglo XXI? Tengo aquí 4 datos estadísticos muy interesantes para que los podamos revisar. 1, se calcula que, según datos del DANE, en el país hay cerca de 22 millones de mujeres, de las cuales el 56% son madres cabezas de familia. Es decir, la madre ha tenido que asumir el rol de papá y de mamá. Y estamos hablando de cerca del 56%, más de la mitad, 56%. Esto de una vez nos indica la crisis que vive la familia. Miremos otro dato estadístico. En el año 2017 se presentaron más de 23,000 denuncias por inasistencia alimentaria, es decir, el padre no cumple con su labor. Más de 23,000 denuncias se registraron el año pasado, con que el papá no cumple con su labor porque se va, porque no cumple con su responsabilidad con los hijos. Bueno, otra. En Colombia, y de acuerdo con cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hay más de 11,000 niños que están esperando ser adoptados. 11,000 niños que están esperando ser adoptados. No hay papá, no hay mamá. Muchos de los cuales inclusive han sido abandonados. Más de 11,000. Y un dato estadístico adicional. Según el reporte de esta entidad que se llama Profamilia, en el año pasado se practicaron 10,557 abortos, pero clandestinos son más de 300,000 en Colombia. Impresionante. Aparentemente legales,
más de 10.000 abortos. Pero clandestinos son cerca de 300.000. Y esto solamente son cifras de Colombia. ¿Qué tal si miráramos las cifras de Latinoamérica? ¿Qué tal si miráramos esas cifras? O las cifras de Estados Unidos con respecto al aborto. Realmente son impresionantes. Esto que nos dice que la familia está en crisis. La familia está en crisis. ¿Y por qué la familia está en crisis? Porque se ha olvidado de Dios. Se ha olvidado de los principios de la palabra. Porque el pecado está reinando en las familias y en los corazones de las personas. Ahora sí vayamos entonces, después de esta breve introducción y de estadísticas, al versículo, Efesios 6:4. Volvámoslo a leer, dice la palabra de Dios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En ese versículo vamos a ver dos lineamientos muy importantes. El primer lineamiento es una amonestación y el segundo lineamiento es una guía que nos entrega la palabra de Dios. El primer lineamiento es una amonestación que nos está diciendo: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esa es la amonestación. Pero después también tenemos una guía. ¿Cuál es la guía? Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En esta oportunidad, por cuestiones de tiempo, solamente vamos a ver la primera parte. Es decir, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Que es la amonestación. Solamente vamos a ver hoy esa primera parte. Es decir, el próximo domingo miraremos la guía de la palabra de Dios que hace referencia a la crianza. Debe ser entonces esa crianza en disciplina y amonestación de el Señor. Entonces, digamos lo siguiente. Este mandato, esta amonestación, primeramente se dirige a los hombres varones, a los varones. Dice ahí, y vosotros padres. ¿Por qué? Porque la palabra griega que está allí es muy diferente a la palabra griega de Efesios capítulo 6 versículo 1. Recuerda que Efesios capítulo 6 versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Ahí la palabra está haciendo referencia a los progenitores, es decir, a mamá y a papá. Pero en este versículo 4 la palabra es diferente. La palabra en el griego es diferente y hace referencia en una sección primaria a el papá. ¿Por qué al papá? Porque el papá tiene la responsabilidad de guiar a los hijos y a la esposa. El papá tiene esa responsabilidad, porque recuerden que el papá es el sacerdote de la casa. Por eso tiene esa responsabilidad. ¿Y sabes qué? Porque además la forma de corregir de los papás debe ser llevada realmente a la palabra de Dios. Y a veces el papá utiliza normas, utiliza fuentes que no son con la palabra de Dios. Por eso se le amonesta en primera instancia al padre, al papá. Pero también, por supuesto, la madre debe poner mucha atención con respecto a esto que vamos a hacer referencia. ¿Qué significa la palabra provoquéis? Esa palabra provoquéis significa enfurecerse, arder en ira, provocar ira. Eso es lo que significa. Encolerizarse también significa esa palabra provoquéis en el idioma original. Ahora vamos a mirar 10 puntos. Por eso decimos que con esos 10 puntos son más que suficientes en el día de hoy. No tendríamos tiempo para abordar la segunda parte, ¿no? Vamos a mirar 10 puntos en los cuales nosotros como padres somos amonestados para no provocar a ira a nuestros hijos y perder el control de ellos y que ellos pasen entonces a la rebeldía y a la desobediencia. Ahora, mira tan importante esto. Vamos a comprender por qué en algún momento nuestros hijos han mostrado características muy fuertes de rebeldía
y desobediencia. ¿Por qué? Porque no cumplimos con los parámetros de Dios. Así que vamos a mirar 10 puntos. 10 puntos en los cuales como padres somos amonestados. El primero, por exceso de protección. Primero, por exceso de protección. Vayamos a Proverbios capítulo 29, versículo 15. Proverbios capítulo 29, versículo 15. Mira lo que nos dice la palabra. La vara y la corrección, ¿qué dan? Sabiduría. La vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. El exceso de protección, ¿qué hace? El exceso de protección hace que nuestros hijos tengan ¿qué? Temor. Sean hijos miedosos. Miremos qué produce ese exceso de protección. Que nuestros hijos generen un sentimiento de inutilidad y dependencia. Les va a costar emprender proyectos por sí solos y van a tener miedo a lo desconocido. Van a carecer de iniciativa propia, de creatividad para realizar sus propias competencias. Van a tener muchas dudas de lo que ellos realmente quieren ser cuando terminen sus estudios. No van a mostrar interés por desarrollar sus talentos. Van a ser personas egocéntricas. Van a tener poca tolerancia. Y por lo general van a mostrar insatisfacción por sus propios logros. Suelen ser niños, como lo decíamos anteriormente, miedosos y también con dificultades para poderse relacionar con los demás. Eso pasa cuando hay un exceso de protección por parte de los padres. Claro, algún padre dirá, estamos en una sociedad llena de peligros, pero todo hay que equilibrarlo, ¿no? Hay que equilibrarlo, porque no es fácil. Nuestros hijos salen a la calle y son expuestos. ¿Son expuestos de qué? De malas amistades, de drogas, de sexo ilícito, de alcohol, de cigarrillo, de todo eso, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es nuestro deber entonces bajo esas características? Enseñarles, guiarles. Porque ¿sabes qué? A nuestros hijos no los podemos tener encerrados todo el tiempo y a toda hora. No pueden salir de la casa. No. ¿Cómo se puede hacer eso? No se puede. Tenemos que guiarles, enseñarles, advertirles de los peligros que hay en la calle. Imagínate tú con tus hijos adolescentes, a toda hora en la calle, en el colegio, a toda hora donde sale con tus hijos. Imposible, ¿no? No podrías, en tu caso, desarrollar alguna actividad. No lo podrías hacer. Pero el exceso de protección, ¿qué hace? Hace que tu hijo sea limitado. Ese exceso de protección hace que tu hijo tenga miedo. Eso hace. Miremos entonces ahora el segundo punto. Por favoritismo. Y para ello vamos a tomar dos pasajes bíblicos. Favoritismo. Miremos primero Génesis 25:28. Génesis 25:28. Mira lo que nos dice las Escrituras en Génesis 25:28. Llamó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Bueno, ¿qué pasa generalmente en las familias? En las familias es que sobresale más un hijo que el otro. Y entonces, ¿qué? Los papás, o mamá o papá, aman más uno que a otro. Ese favoritismo es muy delicado. ¿Qué produce ese favoritismo? Produce división, produce peleas, produce enemistad entre hermanos, produce rechazo, produce dolor. Eso produce cuando hay favoritismo. Mira, por eso es muy importante como papás que tengamos en cuenta esta normatividad, estas reglas que estamos hablando. Porque uno no se da cuenta cuando está favoreciendo al otro hijo. Mira otro pasaje, Génesis 37:3-4. Génesis 37:3-4. También ahí nos va a hablar del favoritismo.
Mira lo que nos dice allí la palabra de Dios. Génesis 37, 3, 4. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Sí ves que produce división? ¿Qué vemos aquí en este pasaje? Que Israel, pues, amó a José más que a todos sus hijos. José tenía unas características especiales, pero es que en este caso Israel tenía más hijos. Y entonces, ¿qué le hace el papá? Le hizo una túnica de diversos colores. O sea, un trato especial. Un trato especial. ¿Por qué qué? Porque es uno de los menores. ¿Por qué? Porque hay cierta afinidad y le voy a hacer algo especial. Y entonces, ¿qué pasa con los hermanos? ¿Cuál es la reacción de los otros hermanos? ¿Sabes qué? Lo aborrecen. Por eso decíamos que eso causa división entre los hermanos, causa peleas entre los hermanos, enemistades. Y los hermanos, ¿sabes qué hacen con José? Entonces se reúnen y diseñan una estrategia. ¿Una estrategia para qué? Para separarlo de su papá. Y entonces lo meten en una cisterna y ustedes ya saben más o menos qué es lo que sucede después, ¿no? Vienen y se lo llevan y resulta por allá en Egipto. Pero bueno, todas esas situaciones adversas y difíciles, a la final todo eso fue para bien, para enseñar. ¿Sí es? Para enseñar. A nosotros esto nos enseña a que como padres no tengamos favoritismo. No podemos tener favoritismo con nuestros hijos, porque un hijo se va a doler. Un hijo que va a tener que ira. Y vamos a provocarle a ira por tener favoritismo. Y esa es la amonestación de la palabra de Dios. Bueno, vamos con el tercero. Por desaliento. Por desaliento. Colosenses 3:21. Por desaliento. Colosenses 3:21. Mira lo que nos dice allí la palabra de Dios. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Mira que nuestros hijos participan, ellos comentan, nos dicen cosas y nosotros los paramos. Vamos a poner un ejemplo para que me puedas comprender. Ellos dicen, mira, quiero estudiar tal carrera. Entonces nosotros como papás lo primero que decimos es, ¿y esa carrera sí te va a dar plata? Pero ¿sabes qué? Esa carrera no te da plata. ¿Eso para qué estudias eso? Si ves, desalentamos a nuestros hijos. Si de pronto la carrera le gusta al papá, dice, excelente, sí, claro, eso es lo que debes estudiar. Pero si no le gusta al papá esa carrera que va a estudiar nuestro hijo, no, pero ¿por qué vas a estudiar eso? ¿Qué vas a hacer eso? ¿Sí ves? No, estudia esto. Entonces, no permitimos que ellos desarrollen sus talentos y los desalentamos. Hacemos que ellos sean un clon de nosotros. Entonces, un ejemplo, yo quería yo no pude estudiar Derecho, yo no pude estudiar Ingeniería, yo no pude estudiar Arquitectura, pero yo sí quiero que mi hijo lo estudie. ¿Sí ves? Entonces, si no es mi carrera, si no es lo que yo quiero, entonces lo desalentamos. Y entonces el hijo prácticamente resulta siendo lo que dice el padre. Pero no dejamos que haya iniciativa. Tú te das cuenta cuando hoy los chicos salen del bachillerato y les preguntamos, podemos hacer una encuesta a ese grupo de chicos, ¿qué van a estudiar? ¿Qué quieren ser? No saben. Una cosa, la otra, pero al final no saben. O tú sabes que muchos ingresan a la universidad y ¿sabes qué? Desertan rápidamente porque dicen, esa no es mi carrera. Eso era lo que yo no quería. Porque no permitimos que ellos desarrollen sus habilidades, sus talentos. Y realmente queremos es que estudie Derecho para que sea un doctor y le digan doctor y gane plata y tal cosa. ¿Sí? Le robamos de alguna forma esos sueños que ellos tienen. Y no les enseñamos los principios y los valores. Tú estás estudiando
para que lo que tú hagas le dé la gloria a Dios. Ese es el primer principio que vas a estudiar. Lo que tú vas a hacer le vas a dar la gloria a Dios. Puedes estudiar derecho, medicina, arquitectura, ingeniería, contaduría, pero todo eso que estudies le das la gloria a Dios en lo que estás desarrollando, porque Dios es lo primero. Eso es lo que debemos hacer como padres, esa es la enseñanza. Pero nosotros estamos pensando si da plata, si no da plata, si eso no da plata, ¿para qué? ¿Qué vas a estudiar eso? Eso no sirve de nada. Bueno, entonces ahí está ese tercer punto que es por desaliento. Miremos ahora el cuarto punto. Vamos avanzando poco a poco. Y el cuarto punto es por descuido, por descuido. Y vamos a tomar un pasaje en 2 de Samuel 14, 28. 2 de Samuel 14, 28. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. No vio a su papá, David. ¿Durante cuánto tiempo? 2 años. Pero bueno, vamos a mirar por qué se dio. Miremos un poco el contexto. Yo sé que muchos conocen esta historia, pero vamos a mirar un poquito el contexto. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando con la familia del rey David? Bueno, una familia que pasó por consecuencias del pecado, en este caso del pecado del papá. ¿Qué había pasado? Absalón estaba desterrado. ¿Por qué Absalón estaba desterrado? Sería la pregunta. ¿Sabes por qué? Porque había mandado a matar a su hermano. Por eso estaba desterrado. Había mandado a matar a su hermano Amnón. ¿Y qué había pasado con Amnón? Había violado a su hermana Tamar. Qué historia, ¿no? Tan tremenda. Entonces ahí nos dice el relato. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Mira que pasó bastante tiempo por descuido. ¿Sabes qué? Nosotros descuidamos a nuestros hijos. No sé si tú has escuchado como algún comercial o alguna propaganda. ¿Sabes dónde están tus hijos en este momento? ¿Sabe dónde están tus hijos en este momento? Entonces los descuidamos. Descuidamos a nuestros hijos. No sabemos qué es lo que están haciendo. No sabemos cuáles son sus amigos. No sabemos cuáles son sus amigas. No lo sabemos. Muchos padres piensan que con darles un techo a sus hijos y con darles una alimentación están cumpliendo con sus deberes. Así no es. Pero eso es lo que piensa el mundo, ¿no? El mundo es, con que le demos ahí el techo y le demos la alimentación. Bueno, y le estamos dando estudio, lo mandamos para el colegio, le compramos el uniforme, le compramos los libros. Somos excelentes papás. Y cuando vemos lo que nos dice la palabra de Dios, es que somos pésimos papás. Esa es la verdad. Pésimos papás. Porque la palabra de Dios nos lleva a lo que somos realmente, a la realidad. Entonces nos damos cuenta que por descuido ocurrió esto. Mira ¿qué pasa en el relato de 2 de Samuel 14 en adelante, 28? ¿Qué pasa? Cuando tú lees ese relato te vas a dar cuenta que Absalón se estaba preparando para darle un golpe de estado al rey. Nada más ni nada menos, ¿no? Pero si ves, el papá no estuvo pendiente. Claro, Absalón había sido desterrado y había cometido una falta, había cometido un pecado, ¿no es cierto? No le estamos eximiendo la responsabilidad a Absalón, ni más faltaba. Pero el papá, ¿dónde estaba? El papá lo dejó 2 años ahí. A pesar que había regresado a Jerusalén, Absalón, pero el papá no lo vio. El papá lo descuidó. Si ves que hay parte y parte, entonces después ¿qué ocurre? Absalón le hace golpe de estado al rey. Entonces uno dice, ese Absalón sí que es malo. Pero fíjate que a David también lo vemos a través del contexto de la familia. Faltó hablar con él. Y ya ustedes saben la historia, ¿no? La historia nos dice es que David tiene que huir. Pero como David, el rey David, estaba en los planes de Dios todo esto, pues regresa
regresa y bueno, ya saben ustedes la historia. Bueno, vamos al quinto punto. Ya llevamos 4, ahora avancemos al quinto punto. El quinto punto nos dice que nosotros provocamos a ira a nuestros hijos por medio de ásperas palabras y crueldad física. Nosotros provocamos a ira a nuestros hijos por ásperas palabras y crueldad física. Es decir, la forma como nosotros nos referimos a nuestros hijos es con ásperas palabras. Bruto, no sirve para nada, ¿sí? Ásperas palabras. Y ¿sabes qué? Lo mismo la crueldad física. Vamos a mirar, por supuesto, que es importante la corrección a nuestros hijos. Es importante cuando nuestros hijos están pequeños, darles un par de nalgadas, ¿no? Pero una cosa es corregirlos en amor y otra con ira. Y golpearlos. Eso es muy diferente. ¿Y eso qué hace? Eso es una mala, pésima corrección. Eso nos dice que somos autoritarios, que no se nos puede decir nada. Retamos a nuestros hijos. Les infringimos duros castigos físicos. No permitimos que nuestros hijos prácticamente nos hablen. Los callamos. Utilizamos un lenguaje fuerte. Mira, en algún momento, como se ha hecho la crianza en Latinoamérica, si tú te has dado cuenta, la forma como educan los padres a los hijos es con un lenguaje diciendo: tú no sirves para nada. Tú no sirves para nada. Imagínate decirle eso a nuestros hijos. Inservible. Ahora, ¿cómo van a aprender nuestros hijos? Ellos aprenden guiándolos, pero también entendiendo que ellos se equivocan. ¿Cómo van a aprender? Ellos también se equivocan. Pero nosotros no permitimos nada de eso. Nos pone de mal genio que ellos nos vengan a decir algo y los maltratamos. Entonces, así hacemos que nuestros hijos tengan ira. Y entonces ahí entendemos por qué llega la rebeldía. Por qué nuestros hijos salen de nuestro control. Ay, mi hijo sí que es rebelde. Ay, qué rebeldía. Pero ¿sabes qué? Tú también estás haciendo parte para que tu hijo sea rebelde. Y después si es bien rebelde, no hace caso, no pone atención. Pero si con la palabra que nosotros le decimos son unas palabras ásperas y los castigamos de una manera cruel físicamente. Sexto punto, esperar demasiado de ellos como si fueran adultos. Esperar demasiado de ellos como si fueran adultos. Mira, son niños. Nosotros a veces esperamos que ellos reaccionen como adultos. Y ellos son niños. Ellos necesitan aprender. Ellos necesitan de la guía de los papás. A veces con nuestro comportamiento lo que estamos haciendo es que estamos demostrando nuestra inmadurez como padres. Inmadurez como padres. ¿Sabes qué dicen los padres? Es que nosotros no teníamos un manual para educar a nuestros hijos. Sí tenemos un manual, lo que pasa es que lo cerramos. La Biblia. Sí, porque esa es la excusa de los padres, ¿no? No es que nadie nos enseñó a ser padres, esto nos llegó de un momento a otro. Nadie nos enseñó, pero sí tenemos un manual que es la palabra de Dios. Ese manual nos indica, ese manual nos guía cómo debe ser esa dirección para poder criar a nuestros hijos, como lo dice la palabra, en disciplina y amonestación del Señor. Así que le pedimos demasiado a nuestros hijos como si fueran adultos. Séptimo punto, hacerlos quedar en ridículo frente a los demás. Hacerlos quedar en ridículo frente a los demás. Vamos, por ejemplo, al colegio
En el colegio nos van a decir el comportamiento de nuestro hijo y le pegamos tremendo regaño frente al profesor o la profesora. Lo hacemos quedar mal. O si están ahí compañeritos de él, también. Si ves que tal cosa, tal otra. No hagamos eso. Si ves que la Biblia nos llama en temas de disciplina, inclusive en el tema de la iglesia, ¿qué es lo que debemos hacer? Y ese es el parámetro. Llámelo aparte. Así la disciplina en la iglesia. Así la disciplina también en familia. Ven para acá. Tú no te has portado bien en el colegio. Vamos a ir en la casa y en la casa vamos a hablar qué es lo que está sucediendo. Pero no tienes por qué hacerlo en el colegio, delante de la profesora, delante de los estudiantes, delante de todo el mundo, corregir a tu hijo. Además, eso es religiosidad. Te estás mostrando que tú sí corriges, pero en el fondo llegan a casa y ya no le dices nada porque como ya le dijiste eso en el colegio, pura religiosidad. No avergoncemos a nuestros hijos delante de los demás. No lo hagamos, a ellos los estamos afectando. Con esto no quiero decir que no los corrijamos. Si ves, dentro de 8 días vamos a avanzar en cómo es realmente la verdadera corrección, ¿no? La crianza en disciplina y amonestación del Señor. Pero somos tan ligeros que la gente está ahí observándonos y le estamos advirtiendo tantas cosas y diciéndole tantas cosas que lo hacemos quedar en ridículo a nuestros hijos. 8º punto, prometer como padres y no cumplir. Prometer como padres y no cumplir. Esto lo vamos a mirar en sentido positivo y negativo para que me puedas comprender de qué significa esto. Prometer como padres y no cumplir. Y entonces te pongo este ejemplo. En el sentido positivo es decirle, oye hijo, vamos a salir hoy por la tarde y no cumples. ¿Sí? Prometes y no cumples. Oye, vamos a hacer esto el fin de semana. Llegó el fin de semana, no se hizo. Pero en el sentido negativo, oye, si tú haces esto, yo te voy a castigar y no lo castigas. ¿Sí ves? Oye, tienes que poner mucha atención para que no ocurra esto, porque si no, te voy a castigar. Y cuando el niño lamentablemente desobedece, entonces tú ya no lo castigas. ¿Sí ves? Prometer como padres y no cumplir. Tiene ese sentido positivo y negativo. Porque también, ¿qué ocurre en las familias? ¿Y qué está ocurriendo hoy en pleno siglo XXI? ¿Qué dicen los psicólogos? Con cuidado, con cuidado. Cuidado y tocas a tu hijo. Cuidado y le das una palmada a tu hijo. Cuidado. ¿Qué dice la Biblia? Que debemos corregir. Entonces ya llegamos a los extremos, ¿no? Hay padres que no corrigen a sus hijos absolutamente para nada. Miremos el punto número 9. Que es efectivamente este que estoy haciendo referencia. Padres que todo lo permiten porque no disciplinan. Padres que todo lo permiten porque no disciplinan. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Proverbios. Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Mira qué importante esto. Hay padres que absolutamente todo lo permiten, todo lo permiten. No hay reglas, todo lo permiten. Niños de 6, 7 años, sin reglas. Jóvenes de 12, 13 años, sin reglas. Jóvenes de 17, 18 años sin reglas, todo lo permiten. ¿Por qué? Porque han escuchado lo que dice la televisión. ¿Por qué? Porque han escuchado lo que dice el psicólogo. Con cuidado. Ay de que le vayas a levantar la mano a tu hijo. Ay que le vayas a disciplinar. No, déjalo tranquilo para que él desarrolle esa libre personalidad. Y entonces, ¿qué? El niño se vuelve rebelde.
rebelde. Y la palabra que nos llama, nos dice que el que detiene el castigo, el que detiene la corrección, a su hijo no lo quiere, lo aborrece. ¿Sí ves? Lo aborrece, no lo quiere. Pero él realmente, si amamos a nuestro hijo, ¿qué? Lo vamos a corregir, le vamos a guiar, le vamos a enseñar la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios. Mira, tú ves quizás al niño de 2, 3 añitos haciendo ahí una pataleta. Ay, no, pero pobrecito. Ay, ¿cómo le vamos a decir eso? ¿Cómo le vamos a dar un par de nalgadas? Ay, no, pobrecito, ay, no. Y va y lo hace de pronto el papá y la mamá inmediatamente se enfada. ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces eso? La mamá no lo quiere. Porque dice la palabra, es que así lo dice que si no hay corrección, lo está aborreciendo. Ahora hay que tener unos parámetros, ¿no? Porque si el papá prácticamente quiere desbaratar al niño, a la niña, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Sí, por supuesto, eso ya es otra cosa. Pero, ¿sabes qué? ¿Por qué ponemos ese punto número 9? Padres que todo lo permiten porque no disciplinan. Tú dirás, el adolescente dirá, pero eso no me provoca ira. No, por el contrario. Pues, el adolescente no le gusta que lo disciplinen, ¿sí? Pero es que, ¿sabes qué? Tarde o temprano se va a dar cuenta que cuando esté más grandecito, que los papás como que no lo querían, porque le permitían todo. Y eso le va a generar tristeza, ¿sí? Quizás ahorita que están adolescentes eso no lo entienden, o que están pequeños no lo entienden, pero cuando estén más grandecitos sí. Oiga, ¿qué le pasó a mi papá y mi mamá? ¿Me permitió todo esto? ¿Me permitió estos amigos? ¿Me permitió estos horarios? ¿Me permitió todo eso? ¿Qué le habrá? Me hizo un daño mamá y papá. Entonces, ¿qué ocurre cuando no hay disciplina? Llega la rebeldía. Imagínate, cuando no hay disciplina es cuando llega la rebeldía. Aparentemente es extraño, ¿no? Pero así es. Cuando no hay disciplina es cuando llega la rebeldía. Miremos el punto número 10. Punto número 10. Una presión continua y exceso de disciplina. Presión continua y exceso de disciplina. Nosotros queremos que nuestros hijos sean una copia de nosotros. Y eso es un error. Recuerda que en el Señor todos somos diferentes. Todos tenemos características diferentes. Todos tenemos habilidades diferentes que nos ha entregado el Señor. Pero nosotros queremos que nuestros hijos sean una copia de nosotros. No permitimos que ellos tengan iniciativa. No permitimos que ellos desarrollen lo que el Señor les entrega. Y queremos, ¿sabes qué? Que ellos sean nuestro departamento de publicidad. Porque están los amigos, ¿cómo está tu hijo? No, queremos ahí sí decir, no, excelente, y tal cosa, y tal otra, y va a estudiar esto, y va a lo otro, jactarnos de nuestros hijos. Pero ahí es cuando se nota que estamos desenfocados. Si ves en reuniones familiares, en reuniones de amistades, ¿y cómo está tu hijo? ¿Cómo? No, tal cosa, porque queremos es que sean nuestros clones. Y cuando están funcionando bien, uy, eso cómo los levantamos y los ponemos en un pedestal, ¿no? Ay, es que mi hijo, es que tal cosa, es que hace esto, es que hace lo otro. ¿Sí? Démonos cuenta, porque realmente lo que queremos es un clon. Lo que queremos es un clon. ¿Está haciendo algo mal? Sí, ahí están en la casa. ¿Sí? No hacemos mucha referencia, pero están haciendo algo bien, mejor dicho, eso le aumentamos. Eso, mejor dicho, están en un pedestal nuestros hijos. Pero ahí es cuando nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es alimentando nuestro departamento de publicidad. Ah, es que somos buenos padres. Ah, sí. Lo que tú estás diciendo es eso, es que tú estás excelente, que no hay ningún problema en tu vida, que tú tienes todas las reglas para que ser un muy buen padre.
Entonces, fíjate estos puntos muy interesantes. Vamos a llegar a unas conclusiones que sin duda son advertencias para nosotros como padres, pero también a nuestros hijos que escuchan este mensaje. Porque quizás nuestros hijos pueden empezar a juzgar a los papás ahora, escuchando este mensaje, ¿no? Entonces vamos a juzgar ahora a los papás, ¿sí ves? Por eso es que no me crían bien, ¿sí ves? Ahora ya entendí por qué soy rebelde, por qué tal cosa, por qué tal otra. Por eso es importante estas advertencias a manera de conclusión. Pero antes de llegar a esa conclusión, es muy importante que reflexionemos en cada uno de estos puntos. Y mira, tú como padre te vas a dar cuenta que en muchos de ellos hemos fallado y hemos provocado ira a nuestros hijos. En muchos de ellos. Hace unos años la forma en cómo se corregía en Colombia, y sé que también en otros países de Latinoamérica, era de una forma inclemente. Eso era tabla, cable, plancha, una cosa terrible. Cómo se corregían a los hijos, ¿no? Padres energúmenos. Entonces, ¿lo llevan a qué? ¿A qué llevan eso? Al extremo. Y entonces, quizás un hijo que ya, en este caso, que ya tiene la posibilidad de ser papá, dice, como a mí me criaron de esa forma tan terrible, tan horrenda, yo no le deseo esto a mi hijo, y no lo corrige. Pero para eso tenemos los principios de la palabra, ¿no? Porque es que a mí me dieron palo si hablaba, y palo si no hablaba. Entonces ya viene, ya ahora tiene la posibilidad de ser padre, y entonces dice, no, ya no estamos en el siglo de las cavernas, ya no estamos en eso, estamos en pleno siglo XXI, ahora no podemos tocar a nuestro bebé, a nuestra bebita, no, pero también es el otro extremo, ¿no? ¿Sí ves? Un extremo, como quizás a muchos criaron acá, ¿no es cierto? O nos criaron acá, y otro extremo a que no hay que tocarlos, y la palabra de Dios nos da el equilibrio. Gloria a Dios por la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Dios sabe más que los psicólogos. Dios sabe más que los psicólogos. Y tenemos la palabra de Dios. No estamos huérfanos. Tenemos el Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. No estamos huérfanos, no estamos solos. Los del mundo sí están solos, por eso adoptan esas prácticas. Van donde el psicólogo, van donde la persona para que le diga, a ver, ¿cómo crío a mi hijo que está rebelde, está en una edad insoportable? ¿Qué hago? Pero no van a la palabra de Dios. Miremos entonces estas conclusiones a manera de advertencia tanto para padres como para hijos. La primera advertencia que nosotros tenemos como padres es no dejar a nuestros hijos dejar que hagan lo que quieran. No podemos ser permisivos, no. No dejar a nuestros hijos por la redundancia, que hagan lo que quieran. Recuerda que la responsabilidad es de nosotros como padres. Qué gran responsabilidad tenemos. Por ello, ¿qué debemos hacer? Criarlos en disciplina. Criarlos en disciplina. Debemos entonces evaluarnos como padres y corregir nosotros. Hay que hacer arreglos, hay que hacer ajustes. Mira, tú tienes aquí 10 puntos. Tú puedes mirar realmente en cuántos puntos has fallado. Quizás, ¿sabes qué podría decir uno? En todos estos 10 puntos que he escuchado, yo he fallado en todos. En todos. Porque para eso es la palabra. La palabra nos pone en evidencia, pero ¿para qué? Para que podamos corregir. Sí, ya no nos podemos quedar en lamentos, ay sí, fallo y fallo y fallo. No, hay que corregir. Hay que corregir. Miremos también esta advertencia a los hijos. Hijos, no juzguen a sus padres. Ellos tienen que someterse. Recuerda que hace 8 días vimos, ¿no es cierto?, que si así el padre no actuara bajo principios bíblicos o cristianos, el hijo tiene que someterse. O sea, un hijo de Dios se somete.
al Padre. Mira, nosotros como hijos de Dios, ya en el contexto general, cuando a veces leemos la palabra y estamos en crecimiento, estamos dejando de ser niños espirituales para convertirnos en maduros espirituales, hay cosas que nos chocan de la palabra, ¿no es cierto? Pero nosotros la obedecemos, es la palabra de Dios, y después entendemos que eso es para nuestro bien. Así pasa también en la educación con nuestros hijos. Ellos al principio, ¿sabes qué? Chocan con las normas, chocan con esos procedimientos que nosotros desarrollamos. Pero ellos, cuando estén grandes, se van a dar cuenta que todo eso era para el bien de ellos, porque los amamos. Así son las cosas de Dios. Nuestro Padre nos tiene que corregir. A veces no nos gusta, como hijos de Dios, esa corrección, pero después entendemos que es para nuestro provecho, que es para nuestro crecimiento. Entonces, nosotros como hijos no podemos entonces llegar a juzgar a nuestros padres, decir, si ves, es que mi papá, entonces esa presión continua, exceso de disciplina, ¿sí ves? Es que mi papá, exceso de protección, ¿sí ves? Sí, claro, me di cuenta. Me tiene descuidado. Ama más a mi hermana que a mí. Ama más a mi hermano que a mí, ¿sí ves? No. Si tú, hijos que están acá, has identificado eso de tus padres, ¿qué debes hacer? Y si eres un hijo de Dios, vas a orar por tu papá. Vas a orar también por tu mamá. Vas a orar por ellos. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, no debemos juzgarlos. Debemos, ¿qué es? Someternos a nuestros padres. Y mira la importancia de la palabra de Dios. Cómo es de fundamental la palabra de Dios, la guía que tenemos. Por eso la palabra nos dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El próximo domingo, si el Señor así nos lo concede, vamos a mirar qué significa criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tenemos bases bíblicas para que haya una familia con principios y valores. No tenemos excusa cuando hicimos la introducción de esas estadísticas y de esas cifras, ¿no? Que realmente son alarmantes. ¿Cómo es posible que en un país que se dice que conoce de Dios, se dice que conoce a Dios, ocurran cerca de 300,000 abortos? ¿Cómo es posible? Es porque realmente no conocemos a Dios. Todo es de papel. Entonces el papel llega y dice, este país es cristiano, tanto por ciento católicos y tanto por ciento evangélicos. Y vamos a las estadísticas, nos desmienten completamente eso. Completamente nos desmienten esa situación. Miramos el tema de los divorcios, igual. Miramos lo que sucede con las madres cabeza de familia, igual. ¿Qué le toca hacer a una madre cabeza de familia? Irse a trabajar. Dejar sus hijos al cuidado de quién? De quien aparezca. Si están los abuelos ahí, pues que nos ayuden. Si está el vecino, que nos ayude. Si no, un amigo de alguien. Porque hay que ir a trabajar. ¿Sí ves? ¿Qué pasa también? Lo que decíamos en esas estadísticas, lamentablemente, que muchos padres no cumplen con sus funciones. Entonces dejan hijos regados. ¿Y qué tiene que ir a hacer a la mamá? Ir a presentar una denuncia. No es que el papá no da ni siquiera para una bolsa de leche. Porque el papá, ¿en qué anda? Algunos dicen, no tengo, mire a ver qué hace, no tengo dinero, no tengo nada. ¿Y por qué no tiene? Porque no tiene responsabilidad. Eso es lo que no tiene responsabilidad. No tiene responsabilidad. Pero ahí es cuando llega reflexiones a nuestra vida. Y si somos creyentes, de todas maneras, el padre tiene que responder, y para eso están las leyes, por supuesto, para eso están las leyes, ¿no? Tiene que responder, pero también le pedimos a Dios de que ese papá pueda conocer de Dios, Y oramos también. Pero también vamos a que ese papá quizás tenga recursos y se hace loco. No, para eso están las leyes.
Mamita, cabeza de familia, para eso están las leyes. Para eso están. Porque estamos alcahueteando la irresponsabilidad de unos padres. Oremos también por ellos, por supuesto que hay que orar, sí, claro, hay que orar, ¿sí ves? Hay que orar por ellos. Pero tampoco fomentemos y seamos alcahuetas de la irresponsabilidad de algunas personas, porque eso es irresponsabilidad con el hogar. Así que todo esto nos sirve ¿para qué? Para que entremos en un momento de reflexión, de oración. Es que nosotros como padres debemos reflexionar cómo estamos criando a nuestros hijos, cómo lo estamos haciendo, qué está pasando con ellos. ¿Sabemos cuáles son sus amistades? ¿Sabemos en qué andan? ¿Conocemos detalles de ellos? ¿Qué les gusta? ¿Sabemos de eso? ¿Sí? ¿Conocemos? ¿Somos realmente padres, pero también somos amigos de ellos? Hay que tener los roles, ¿no? Ahora nos convertimos solamente en amigos, pero ¿dónde quedó el rol de padre? No, tenemos que tener una unidad, el equilibrio perfecto. Porque se nos dice a través de la televisión, sea amigo de su hijo. Sí, hay que ser amigos, por supuesto que sí. Pero también no se nos olvide el rol de padres, ¿no? El rol de padres es guiar, orientar, disciplinar, corregir. Eso es el rol. Entonces, reflexionemos cómo estamos como padres. ¿Qué labor estamos desempeñando? ¿Qué estamos haciendo? Algunos dirán, no, nuestros hijos ya están grandes, ellos ya se casaron, ya hicieron hogar aparte. Pero ¿sabes qué? Entonces, ¿cómo lo hiciste? ¿Lo hiciste bajo los parámetros bíblicos o lo hiciste a tu fuerza? Entonces ya entiendes muchas cosas de lo que ha pasado. Eso nos sirve para poder entender todo ello. Así que vamos a tomar entonces un tiempo de reflexión y un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.